Hola, ¿qué tal? En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos de manera muy breve reflexionar acerca de la violencia que se ha ejercido y que se ejerce en contra de la mujer y bueno, también para poder vislumbrar una posible solución a este problema. Y bueno, para esto nos basaremos en un texto de mi compañera Maya Cristian Martínez y nos encantaría que si ustedes tienen algún comentario nos lo hagan saber para poder dialogar. Y bueno, mi nombre es Gabriela Hernández. Gracias. El confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19 ha encrudecido la violencia en contra de las mujeres. Prueba de esto es el aumento en las llamadas de auxilio, la violencia familiar y los asesinatos. Sin embargo, la violencia que sufren las mujeres tiene su origen mucho antes de la pandemia. Es contrastante notar que si bien en la década pasada han surgido un sinfín de políticas públicas para erradicar la violencia hacia las mujeres, las estadísticas muestran que, en vez de disminuir dicha violencia, va en aumento, por lo que es posible notar que las leyes necesitan apoyarse de otras áreas del conocimiento para cumplir con su objetivo. Este texto pretende mostrar que la enseñanza de la filosofía en todos los niveles educativos podría ayudar a combatir el grave problema del feminicidio que aqueja a nuestro país, ya que la práctica filosófica o el hecho de filosofar no es una actividad que se reduzca al ámbito académico o universitario. Es posible afirmar que este puede suceder en todos lados y en todas las edades, pues todas las personas tienen la capacidad de pensar filosóficamente. Hannah Arendt afirma que el filosofar es una necesidad humana, que no es exclusiva de los especialistas. Me parece importante enfatizar en lo dicho por la filósofa alemana, puesto que la filosofía como disciplina tiene utilidad práctica en los seres humanos y si se niega esta necesidad, merecen el nombre de sonámbulos, dice la autora. En otras palabras, la filosofía nos brinda la posibilidad de reflexionar sobre nuestras creencias y decisiones, y así abandonar antiguas creencias que caen en la misoginia o en los diversos machismos, que conllevan al creciente aumento de la violencia hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Así pues, considero que la enseñanza de la filosofía, particularmente del ámbito ético, podría ser de gran utilidad para eliminar la violencia, en este caso la violencia de género. De ahí la importancia capital de preguntarnos si nos estamos conduciendo de forma adecuada ante nosotros mismos y con los otros, pues esto permitirá reflexionar sobre nuestros actos y sus consecuencias, tanto individuales como sociales, lo que podría derivar en no normalizar la violencia. Una de las maneras más sustanciales para no normalizar la violencia consiste en nombrar las cosas y hacerlas evidentes. Es por esto que acuñar el término feminicidio es de importancia cardinal. Dicho concepto fue elaborado por Diana Russell y Janet Caputi. Tiene su origen en la voz inglesa feminicide. Se desarrolló en el área de estudios de género en el año de 1990. El concepto engloba las muertes violentas de mujeres y se relaciona con la violencia que sufren en su entorno íntimo. Ahora bien, el concepto ha mostrado que son los esposos, padres, conocidos y desconocidos los principales responsables de los asesinatos. Su motivación es el odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres. Así, la construcción del concepto es importante, en primer lugar, porque nombra la realidad vivida por las mujeres, es decir, el menosprecio y el odio del que son objeto. En segundo lugar, el concepto adquiere relevancia porque tiene intenciones políticas, o sea, permitirá que el asesinato por el simple hecho de ser mujer sea castigado penalmente. Por otra parte, en México, la diputada Marcela Lagarde, Angélica de la Peña y Diva Gastelum fueron las encargadas de proponer la tipificación del feminicidio en el año 2006 y fue aprobada como ley hasta el 2007. Es indudable el logro conseguido por las legisladoras porque se pretendía que la figura legal mostrara que los feminicidios son asesinatos que tienen que ver con la misoginia, es decir, se diferencian de cualquier otro crimen. Desafortunadamente, la tipificación ha resultado un fracaso, pues es notorio el incremento de la violencia en contra de las mujeres.
Además de que no se pueden armar los casos jurídicamente, no hay seguimiento ni datos y hay una revictimización a las mujeres por la defectuosa construcción del delito y protocolo. Por tanto, el que se haya legislado en el Código Penal solo muestra los asesinatos de mujeres, pero no resuelve el problema. La justicia tendría que ir más allá y no solo aceptar el problema, ponerle nombre y hacerlo ley. Ante este panorama, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos actuar como sociedad? Considero que, por un lado, la figura legal por sí sola no hará que los feminicidios se reduzcan, pues la justicia no puede ser solo una cuestión de estructura legal del Estado, dentro del que la gente actúe, ya que la tipificación del feminicidio muestra la insuficiencia del marco legal para delimitar los actos de violencia en contra de las mujeres. Por otro lado, es importante considerar que los seres humanos en el ámbito privado tienen la libertad de elegir sus actos. De ahí que es necesario la reflexión desde el ámbito de la ética, en donde se pretende elegir actos que contribuyan a mejorar el ámbito social y el entorno. Por ejemplo, elegir actos de amor y no de violencia. Como parte del proyecto de enseñanza de la ética, propongo conformar grupos de individuos que promuevan la reflexión. Es importante subrayar que no es necesario ser filósofo para este proyecto. Se trataría de ayudar a ser más reflexivos y críticos ante los medios de comunicación y el entorno. Incluso la familia puede cumplir con dicha función y ayudar a trascender lo establecido para no reproducir las conductas existentes como la misoginia que durante siglos ha imperado en México. Dicha propuesta se centra en la educación para jóvenes en etapa adolescente, pues es importante una educación no tradicional, pues los seres humanos no tienen la obligación de haber visto todos los libros o estar de forma excesiva dedicada al estudio para poder reflexionar sus actos. Es decir, una actitud reflexiva no tiene que ver con grados académicos, sino con una educación a través del ejemplo. De modo que es necesario enseñar a las personas a ser más reflexiva y cuestionar sus creencias familiares, los medios de comunicación y su entorno en general, para no normalizar la violencia. Aunado a ello, en el contexto del 2020, la pandemia ha evidenciado las agresiones que sufren las mujeres en casa, además de la desprotección por parte del gobierno, pues la proclamada austeridad ha afectado los refugios que atienden a las víctimas. Y así pues, el Estado y sus políticas públicas han sido insuficientes para erradicar los feminicidios, por lo cual es necesario apoyarse en la ética y poder reforzar el ámbito ético para modificar los actos de violencia y preferir actos de amor y solidaridad. Quizá un claro ejemplo de lo que puede hacer la solidaridad son la sociedad civil organizada y los movimientos feministas que han respondido a las necesidades, problemas y demanda de las violencias contra las mujeres durante la pandemia. Bueno, veo que tocas varios puntos importantes, dentro de los cuales, bueno, quiero destacar que el primero, que para mí sería el que está relacionado con la educación académica. Veo que tú mencionas que no es necesaria una educación académica o algún grado para poder reflexionar, para poder aportar alguna posible solución a este problema, sino que todas y todos podemos contribuir de alguna manera a que disminuya esta violencia. Eso es, bueno, estaría padre que nos ampliaras el tema acerca de este punto. Por otra parte, también me llamó la atención cuando hablas acerca de la educación de los jóvenes. Tú hablas de que no se siga con una educación no tradicional. También, bueno, me gustaría pues como ampliar, ¿a qué te refieres exactamente con educación no tradicional? Y por último, pues me encantaría también, bueno, tú mencionas que las políticas que el Estado ha implementado para disminuir esta violencia no han sido las suficientes, y en este caso yo quisiera pedirle a las personas que nos ven, o sea, si estas políticas no han sido suficientes, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que faltaría para poder complementar o ayudar de alguna manera?
Y bueno, creo que eso por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Gaby, por presentar mi texto y por las preguntas. Y pues bueno, en primer lugar me gustaría contestar la pregunta sobre la educación tradicional. Considero que la educación que se nos imparte en la educación básica impide que los jóvenes puedan ser reflexivos en su entorno, que puedan ser críticos, que cuestionen, que realicen preguntas. Creo que la educación básica es un impedimento y esto se puede notar porque muy difícilmente los jóvenes realizan preguntas o cuestionan sobre lo que se les da en el salón de clases. Por eso es que yo propongo otro tipo de educación con los jóvenes, en donde los jóvenes se sientan con libertad y se les enseñe a cuestionar el entorno en donde se encuentran, así como sus creencias, porque creo que a veces se considera que la filosofía solo se tiene que dar en los entornos académicos, en las academias, en los salones de clase, y considero que esto no tiene que ver con, o no es necesario estar en esos ambientes para poder reflexionar. Incluso creo que no es garantía estar en una academia para volvernos más reflexivos o críticos. Puede resultar un impedimento. Por eso es que me gusta retomar a Hannah Arendt, porque pues bueno, ella dice o establece que la filosofía no se tiene que dar o no es necesario estar en un entorno académico. Esa es un poco mi propuesta y la considero o me parece importante porque ahora hablando de la tipificación del feminicidio o las políticas públicas, podemos notar que no han sido suficientes para erradicar el problema del feminicidio. Y creo que un problema tan grave y tan complejo como es no se va a solucionar solamente eh, con medidas ejercidas por parte del Estado. Creo que como sociedad tenemos que contribuir. Así que mi propuesta es más sobre reforzar nuestro ámbito privado para poder ayudar con el problema del feminicidio. Y pues bueno, esas serían las respuestas a tus preguntas y muchas gracias. Bueno, solamente nos resta agradecerles a ustedes y bueno, seguir invitándoles para que reflexionemos, para que desde el lugar, desde el punto en que estemos, pues reflexionemos para quitar o para erradicar esta violencia. Bueno, mi compañera es Masha Cristian Martínez y yo, Gabriela Hernández, ambas estudiantes de filosofía de la UACM. Gracias.